Hola, hola, mi gente bella y apasionada por el salseo turco. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla, listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Yo soy y les doy la más cálida bienvenida a este, su canal favorito, donde destripamos cada detalle de la vida de nuestras estrellas turcas preferidas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que sigue dando de qué hablar, a pesar del tiempo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿otra vez? Pero es que esta pareja es como un buen culebrón turco, siempre hay algo nuevo que analizar, una mirada que descifrar, una sonrisa que interpretar. Y hoy vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado circulando con fuerza, ¿qué se dijeron realmente Hande y Kerem a la luz de la luna? Imperdible. Vamos a desempolvar los archivos, analizar entrevistas antiguas, diseccionar cada gesto y cada palabra para intentar reconstruir ese momento mágico que pudo haber tenido lugar entre estos dos bombones turcos bajo la luna. Prepárense para teorías, especulaciones y, por supuesto, mucho salseo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de rumores, quiero recordarles algo súper importante: no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismecito turco. No se lo querrán perder. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y jugoso como este. Así que ya saben, un clic no cuesta nada y nos hace muy felices. Ahora sí, prepárense una taza de té, pónganse cómodos y vamos a analizar qué demonios se dijeron Hande y Kerem a la luz de la luna. Todo el mundo recuerda el furor que causaron Hande Erçel y Kerem Bürsin durante la filmación y emisión de Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países. La química en pantalla era innegable, y pronto esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Los paparazzi los seguían a todas partes, y cada foto, cada sonrisa, cada gesto era analizado hasta la saciedad. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Y ahí es donde empieza la especulación. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó realmente entre ellos? Los rumores fueron muchísimos, desde infidelidades hasta problemas de agenda. Pero uno de los rumores que más fuerza cobró, sobre todo entre los fans más acérrimos de la pareja, es el que involucra una noche bajo la luna, una conversación intensa y un punto de inflexión en su relación. Hay quienes dicen que esa noche, después de una larga jornada de grabación, Hande y Kerem se quedaron solos, a la luz de la luna, en algún lugar recóndito de Estambul. Supuestamente fue una conversación difícil, donde se sinceraron sobre sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas. Algunas fuentes, que obviamente no podemos revelar, sugieren que Hande tenía dudas sobre el futuro de la relación. Estaba preocupada por la presión mediática, por las expectativas de los fans y por el impacto que todo eso podría tener en su carrera. Kerem, por su parte, estaba completamente enamorado y dispuesto a luchar por la relación. Se dice que Hande le expresó sus dudas de manera honesta y directa, explicándole que necesitaba tiempo para pensar y para decidir qué era lo mejor para ambos. Kerem, aunque decepcionado, entendió su punto de vista y le prometió darle el espacio que necesitaba. Otros rumores, un poco más dramáticos, aseguran que la conversación fue mucho más tensa. Se dice que hubo reproches, acusaciones e incluso lágrimas. Al parecer, había diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus planes de futuro. Hande, una chica más reservada y enfocada en su carrera, y Kerem, un chico más extrovertido y aventurero. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esa noche, a la luz de la luna, algo cambió entre Hande y Kerem. Después de esa conversación, la relación nunca volvió a ser la misma. Aunque intentaron mantener las apariencias durante un tiempo, la chispa se había apagado. Y aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis y especulación. Si analizamos las entrevistas que dieron por separado después de la ruptura, podemos encontrar algunas pistas que nos ayuden a reconstruir lo que pudo haber pasado esa noche. Hande en sus entrevistas siempre se mostró muy discreta y evasiva cuando le preguntaban sobre Kerem. Nunca habló mal de él, pero tampoco se explayó en elogios ni en recuerdos románticos. Esto podría indicar que la ruptura fue dolorosa y que prefería no remover el pasado. Kerem, por su parte, fue un poco más abierto y expresivo. En algunas entrevistas dejó entrever que se sentía decepcionado y que había puesto mucho esfuerzo en la relación. También mencionó la presión mediática y el impacto que tuvo en su vida personal.
Además de las entrevistas, también podemos analizar sus redes sociales. Después de la ruptura, ambos dejaron de seguirse en Instagram y eliminaron muchas de las fotos que habían compartido juntos. Este gesto, aunque pequeño, es significativo y demuestra que la separación fue definitiva. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué se dijeron realmente Ande y Kerem a la luz de la luna? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Solo ellos dos conocen los detalles de esa conversación. Pero lo que sí podemos hacer es especular, teorizar y seguir disfrutando del salseo turco que tanto nos gusta. Y es que al final, las relaciones de las celebridades son como un gran culebrón, lleno de drama, pasión, amor y desamor. Y nosotros, como buenos espectadores, nos encargamos de analizar cada detalle y de sacar nuestras propias conclusiones. Así que, después de toda esta especulación, ¿cuál es su teoría? ¿Qué creen que se dijeron Ande y Kerem a la luz de la luna? ¿Creen que fue una conversación tensa y llena de reproches, o una despedida amigable y sincera? Quiero saber sus opiniones. En resumen, hoy hemos analizado los rumores que rodean la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, centrándonos en la famosa noche a la luz de la luna. Hemos diseccionado entrevistas, redes sociales y rumores para intentar reconstruir lo que pudo haber pasado entre estos dos actores. La verdad definitiva probablemente permanecerá oculta, pero eso no nos impide especular y disfrutar del drama turco. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este chismecito. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. De verdad, valoro muchísimo su tiempo y su apoyo. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les gustaría que analizáramos otras parejas turcas? ¿Tienen alguna teoría sobre la ruptura de Hande y Kerem que quieran compartir? Los leo a todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles lo más importante: no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares amantes del salseo turco, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles mucho más contenido como este. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Asterisco, 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 asterisco. Pero, esperen. La cosa no termina ahí. Porque después de este resumen jugoso, vamos a adentrarnos aún más en el laberinto de especulaciones y teorías que rodean este culebrón turco. Vamos a ponerle lupa a los detalles más pequeños, a las declaraciones más sutiles y a los gestos más insignificantes, para intentar desentrañar la verdad detrás de la ruptura de Hande y Kerem. Porque, seamos honestos, la historia de Hande y Kerem no es solo la historia de dos actores guapos que se enamoraron en el set de grabación. Es la historia de una pareja que se convirtió en un fenómeno cultural, que generó expectativas desmesuradas y que se vio sometida a una presión mediática implacable. Desde el momento en que se confirmó su relación, Hande y Kerem se convirtieron en el blanco de todos los flashes. Cada paso que daban, cada comentario que hacían, cada foto que publicaban era analizado hasta la saciedad por los fans y por la prensa del corazón. Se les exigía ser perfectos, ser el ejemplo de la pareja ideal, ser la encarnación del amor verdadero. Y claro, mantener esa imagen era una tarea titánica. Porque detrás de las sonrisas y de las poses para las revistas, había dos personas reales, con sus propias inseguridades, sus propios miedos y sus propios problemas. Y es ahí donde entra en juego la famosa noche bajo la luna. Porque, según los rumores, esa noche fue el punto de inflexión en su relación. Fue la noche en que las máscaras cayeron, en que las verdades salieron a la luz y en que Hande y Kerem se enfrentaron a la realidad de su situación. ¿Qué pasó realmente esa noche? Bueno, como ya dijimos, nadie lo sabe con certeza. Pero podemos hacernos una idea a partir de las pistas que hemos ido recopilando. Por un lado, tenemos las declaraciones de Hande, que siempre se mostró muy cautelosa y reservada al hablar de su relación con Kerem. En sus entrevistas evitaba los detalles personales y se limitaba a hablar de su experiencia en Senkalkam. Esto podría indicar que la ruptura fue una experiencia dolorosa para ella y que prefería no revivir esos momentos. Además, algunos allegados a Hande han insinuado que la actriz estaba preocupada por el impacto que la relación podría tener en su carrera. Hande es una actriz muy ambiciosa y talentosa, y siempre ha priorizado su trabajo por encima de todo. La presión de mantener una relación pública y las expectativas de los fans podrían haber sido demasiado para ella. Por otro lado, tenemos las declaraciones de Kerem,
que se mostró un poco más abierto y expresivo al hablar de la ruptura. En algunas entrevistas reconoció que se sentía decepcionado y que había puesto mucho esfuerzo en la relación. También mencionó la presión mediática y el impacto que tuvo en su vida personal. Algunos amigos de Kerem han dicho que el actor estaba profundamente enamorado de Hande y que no entendió por qué ella decidió terminar la relación. Según estas fuentes, Kerem estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Hande, pero ella no estaba dispuesta a comprometerse al mismo nivel. Así que si juntamos todas estas piezas del puzzle, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber pasado esa noche bajo la luna. Es probable que Hande y Kerem tuvieran una conversación sincera y honesta sobre sus sentimientos y sus expectativas. Hande, preocupada por su carrera y por la presión mediática, le habría expresado sus dudas a Kerem sobre el futuro de la relación. Kerem, enamorado y dispuesto a luchar por la relación, habría intentado convencer a Hande de que siguieran juntos. Pero al final, sus diferencias fueron irreconciliables. Hande necesitaba espacio y tiempo para pensar, mientras que Kerem quería una relación estable y comprometida. Y así, bajo la luz de la luna, decidieron poner fin a su historia de amor. Por supuesto, esta es solo una teoría. La verdad definitiva probablemente permanecerá oculta. Pero eso no nos impide seguir especulando y disfrutando del salseo turco. Y hablando de salseo, hay un detalle que no podemos pasar por alto: la reacción de los fans. Después de la ruptura de Hande y Kerem, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los fans de ambos actores se enfrentaron en una guerra sin cuartel, acusándose mutuamente de ser los culpables de la ruptura. Algunos fans acusaron a Hande de ser egoísta y de priorizar su carrera por encima del amor. Otros acusaron a Kerem de ser demasiado intenso y de presionar a Hande para que se comprometiera. La verdad es que la reacción de los fans fue desmesurada y, en muchos casos, irrespetuosa. Hande y Kerem son dos personas adultas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Y aunque su ruptura nos haya entristecido, no tenemos derecho a juzgarles ni a atacarles. Al final, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor y desamor, de fama y presión mediática, de expectativas y realidades. Es una historia que nos recuerda que detrás de las sonrisas y de las poses para las revistas, hay personas reales con sus propias vidas y sus propios problemas. Y es una historia que nos invita a reflexionar sobre el impacto que la fama puede tener en las relaciones personales. Así que la próxima vez que veamos una foto de Hande o de Kerem, recordemos que son mucho más que simples actores guapos. Son personas que han vivido una experiencia intensa y que han tenido que lidiar con la presión de ser una de las parejas más famosas de Turquía. Y en lugar de juzgarles, deberíamos ofrecerles nuestro apoyo y desearles lo mejor en sus vidas. Y bueno, mis amores, después de esta inmersión profunda en el mundo de Hande y Kerem, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este culebrón turco. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus teorías sobre lo que pudo haber pasado esa noche bajo la luna. Los leo a todos. Y como siempre, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.